Muy bien. Gonzalo, para iniciar, ¿qué balance haces de la interpelación de martes? Bueno, un balance agridulce. Por un lado, expusimos muchos datos, muchos elementos de todo lo que se ha hecho a lo largo de este año de gestión en el instituto, en el INAU. Ustedes saben que el INAU es un servicio descentralizado, el MIDES tiene un rol de tutela administrativa frente al instituto, pero la gestión directa es del directorio y el directorio se explayó explicando todas las líneas de trabajo que se han desarrollado, los cambios en el sistema de protección especial, la cantidad de niños menores de 3 años que se desinternaron porque estaban en una lógica de internación y bueno, hoy ya están en situaciones de acogimiento familiar, cambios realmente importantes, bueno, todo eso se pudo exponer. Decíamos ahora agridulce porque en realidad la interpelación no estuvo centrada en preguntas, después se distribuyeron más de 100 preguntas que no estuvieron en la intervención inicial del miembro interpelante, sino más bien en un discurso que incluso contenía elementos que no se condecían con la realidad, ¿no? Que no eran producto de información real, sino, bueno, entiendo, de malentendidos o de malos manejos de datos. Eso creo que se pudo aclarar durante la interpelación, pero bueno, pienso que podría haber sido una instancia más provechosa si el registro de conversación hubiera sido más nivelado, digamos, ¿no? Perfecto. ¿Confías en que el plan 13 y el plan invierno van a ser suficientes para evitar la muerte de personas en situación de calle? A ver, enfrentamos un problema país, un problema de gran dimensión, ¿no? El problema de la situación de calle viene en crecimiento desde hace muchos años. Las personas además están expuestas a la intemperie, algunas desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos una situación de emergencia sociosanitaria, ¿no? Si vos le preguntás al sistema de salud qué es lo que puede evitar o dejar de evitar, siempre van a relativizar un poco porque, bueno, nunca se sabe a qué casos concretos te vas a enfrentar. Entonces, acá hay un componente de salud muy fuerte. Estamos trabajando muy coordinadamente, con mucha voluntad, además de todas las instituciones. El esfuerzo es para evitar que las personas estén viviendo en la calle, estén permaneciendo en la calle en una situación que obviamente no es deseable para ningún ser humano. Nosotros creemos que vivir en la calle no es un derecho, que la calle no es lugar para vivir. Entonces, nos preocupa obviamente cualquier situación de salud, de riesgo de muerte de una persona, ni que hablar. También nos preocupa la vida de las personas en situación de calle y todo lo que eso implica para esas personas y para el resto de la sociedad. Entonces el esfuerzo es enorme por evitar el extremo que vos decís, pero también por evitar la exposición de las personas a la intemperie durante tiempos prolongados. No es solo para el invierno, es para todo el año, por eso lo del plan 365. Estamos trabajando mucho y tomando medidas que nunca se tomaron, ¿no? La evacuación obligatoria que se inscribe dentro de la alerta roja, bueno, se utilizó por primera vez el año pasado, es la medida más abarcativa de todas las que se han usado, para justamente que personas que no adhieren a la propuesta de protección social accedan a un resguardo, pero además estamos trabajando en una transformación del sistema, de un sistema centrado en los refugios a un sistema con propuestas de vivienda con acompañamiento social, con propuestas de trabajo para que las personas puedan salir de esa situación, personas que están en edad productiva, que tienen capacidad de hacer cosas, mucha potencialidad, bueno, que puedan también insertarse en el mundo del trabajo, y mucha propuesta sociocomunitaria, que son propuestas de vinculación de las personas con el Estado y con organizaciones sociales que trabajan mucho en este tema. Así que sí estamos convencidos que esto que estamos haciendo, que además ha implicado pasar de 5.000 plazas de alojamiento a más de 8.000, ahora con un nuevo escalón en el invierno de 1.000 plazas más, pero con todas estas transformaciones en el sistema va a dar resultado y ya en algunas zonas del país estamos notando también cómo el esfuerzo, sobre todo de estas duplas que están saliendo a la calle, que no son solamente técnicos, sino también agentes comunitarios, personas que vienen de la situación de calle, referentes barriales, que pueden entablar otro tipo de diálogo con las personas. Bueno, ya estamos viendo en muchos lugares que eso está dando resultado. ¿Y cómo se pueden sostener estas medidas anunciadas en los dos planes que mencioné en un contexto de trabajadores que no están cobrando debidamente? Bueno, esa situación es una situación que el Ministerio de Desarrollo Social arrastra hace muchos años. Se ha venido agudizando a lo largo de los años con el crecimiento de la cantidad de convenios. En el 2024, los trabajadores nucleados en Sutiga llegaron a denunciar 4 meses consecutivos de atraso en algunos dispositivos,
nosotros venimos trabajando mucho sobre este tema, creamos herramientas nuevas, como por ejemplo un puente financiero con República Microfinanzas y Ande. Estamos trabajando mucho en el sistema de rendición de cuentas del ministerio y es un problema que viene en descenso, o sea, de tener atrasos de meses, pasamos a tener atrasos de días. No es algo que nos conforme. La política social necesita de trabajadores protegidos en sus derechos, que cobren en fecha, con condiciones de trabajo adecuadas, y estamos trabajando en ese sentido. Asumimos con un sistema que en lo que refiere no solamente a calle, ¿no? Sino también a servicio de violencia basada en género, a otras áreas del ministerio, enteramente depositadas en manos de organizaciones de la sociedad civil con este tipo de convenios. Entonces, bueno, los cambios que venimos haciendo son muchos. También hemos dado de baja convenios donde había vulneración de derechos de los trabajadores o servicios de mala calidad. Es un esfuerzo grande, diario, y nuestro objetivo es que ese problema se termine. Pero me pregunta, ¿se pueden sostener las medidas en este contexto donde hay algunos trabajadores que siguen sin cobrar? Bueno, las medidas de hecho las estamos sosteniendo, primero porque ese problema descendió respecto de cómo estaba planteado antes, y aún así, en contextos más difíciles, se sostuvo la atención, y esto también tiene que ver con la responsabilidad de los propios trabajadores, pero además porque nosotros hacemos esfuerzos de respuesta de emergencia siempre que tenemos una dificultad por cualquier tipo de medida o de situación, porque bueno, tenemos una prioridad central en los servicios y no nos podemos conformar con que quede gente afuera del sistema o con que no haya respuesta para las personas. Así que el esfuerzo cotidiano no solamente es por sostener la atención, sino por mejorarla, por potenciarla, y todos los indicadores que tenemos son de crecimiento de todas las respuestas, ¿no? Cuando asumimos teníamos 2 camionetas haciendo móviles en calle. Hoy no solamente ampliamos ese servicio, sino que tenemos más de 100 personas recorriendo, sobre todo la ciudad de Montevideo, pero además un trabajo en todo el interior del país. Teníamos servicios fuera del invierno solo en 5 departamentos y hoy tenemos en 16, servicios de 24 horas además. Eso también opera sobre las condiciones de las personas, porque cuando uno corta los servicios después del invierno, las personas quedan expuestas a la intemperie durante meses, después es difícil revincularlas y también eso tiene un efecto sobre su salud, sobre su vida. Entonces, lo que nos dicen también los compañeros del interior y hemos visto en diálogo con los compañeros de los equipos y con las propias personas en los centros, es que el haber permanecido después del invierno en los centros, que se mantenga la atención, también ha mejorado mucho las condiciones de vida de esas personas y por lo tanto afrontamos el invierno también en condiciones mejores de las que pudimos afrontarlo el año pasado, donde en el interior del país, donde se dieron además la mayor parte de los fallecimientos, teníamos muy poca respuesta anterior fuera del invierno, ¿no? Perfecto. Voy a volver con el tema de su tía más adelante, pero te iba a preguntar, ¿cómo recibiste los audios de Colette Spinetti? Bueno, los escuché, obviamente, como los escuchó mucha gente. Es un tema que no le doy ningún tipo de relevancia política, una conversación privada que alguien filtró con comentarios dirigidos a distintas personas y es un tema que para mí está concluido. ¿En tu opinión no meritaba la renuncia teniendo en cuenta los comentarios que hizo viniendo de alguien que ahora está en la Secretaría de Derechos Humanos? La Secretaría de Derechos Humanos está dentro del ecosistema de presidencia, digamos. La evaluación que hay que hacer sobre la Secretaría de Derechos Humanos o sobre cualquier otro organismo del Estado es sobre la gestión, sobre los resultados, sobre la idoneidad de las personas que desempeñan las responsabilidades. Y bueno, esto en este caso concreto le corresponde a la Presidencia de la República. El secretario de Presidencia en ese sentido dio un mensaje sobre las dos cosas, sobre los mensajes y sobre el rol de la persona que está a cargo de la secretaría, así que corresponde a ese ámbito esa valoración. ¿Hablaste a nivel personal con Colette por este tema? Inicialmente no, porque ella se comunicó con Federico Graña y con Constanza Moreira, porque sintió que eran las personas aludidas en el audio con esas consideraciones que hacía. Después, como algún medio de prensa me preguntó el tema, y yo dije que conmigo no había hablado, entendiendo justamente que ella no había sentido que el audio o ese componente del audio iba dirigido a mí. Después se contactó conmigo, bueno, diciéndome que si yo me había sentido de alguna manera afectado por eso, ella estaba dispuesta a pedir disculpas, etcétera, y lo conversamos. Es un tema concluido para mí. ¿Cómo fue ese diálogo?
Un diálogo simple, digamos, por mensaje, o sea, nada, normal. Está, perfecto. Te iba a consultar también, volviendo ahora sí al tema del sindicato, que los funcionarios tercerizados del MIDES sugirieron que se genere un fideicomiso para solventar el pago de salarios, pero en rueda de prensa tú dijiste que ese tema ya se exploró y que se valoró que no permitía resolver completamente el problema. ¿Por qué? Bueno, nosotros tuvimos una conversación hace ya meses con la CND, con quien mantenemos un convenio de administración de fondos, y lo que nos planteaba la CND tenía que ver con una serie de requisitos para los pagos, que son los requisitos que tiene la administración pública en general, o sea, los mismos requisitos por los que muchas veces nosotros no podemos pagar, porque para pagar recursos públicos a una organización se tienen que cumplir ciertas condiciones, condiciones de rendición de cuentas de los fondos, condiciones que tienen que ver con verificar que todos los extremos previstos en la ley de tercerizaciones se hayan cumplido, si no, el Tribunal de Cuentas no habilita los pagos. Y bueno, en el caso de la Corporación Nacional para el Desarrollo, nos planteaban la necesidad de que obviamente el ministerio dé cuenta de que esos extremos se cumplieron para poder efectuar un pago. Entonces, la realidad es que, dado que esas condiciones son las que muchas veces dificultan que el pago se haga en los tiempos previstos en los convenios, porque hay dificultades en las rendiciones de cuentas, porque hay observaciones en las rendiciones de cuentas, entendimos que no era una vía que pudiera resolver completamente el problema. No descartamos realizar convenios a través de ese tipo de mecanismos. De hecho, lo estamos haciendo con algún programa del ministerio ya y probando cómo funciona y cómo funciona también los mecanismos de rendición de cuentas y su articulación con los pagos, pero es un instrumento que por sí solo, eso fue lo que yo dije, no resuelve completamente el problema. Por eso seguimos trabajando en estas y en otras medidas que se puedan tomar. No quiere decir esto que descartemos, como se dijo por ahí, la iniciativa que nos plantea el sindicato, sino que la valoración previa que hicimos, porque es algo que ya habíamos nosotros valorado como una medida posible y habíamos conversado con la CNE, dio este resultado que comentaba. Y desde el sindicato han planteado incluso que se deje de lado este método de tercerización con las organizaciones civiles, como vos dijiste, es algo que precede a esta Mm. administración. ¿Esto es algo que podrías ver como una posibilidad? Nosotros estamos dispuestos a analizar cada uno de los servicios. Hay servicios que pueden ser brindados por funcionarios públicos, hay servicios que no. Sobre esto hemos sido claros desde el inicio de la gestión. Nosotros creemos en la colaboración con las organizaciones de la sociedad civil, creemos que es importante fortalecerlas, potenciarlas, creemos que es importante que participen del diseño, de la ejecución y de la evaluación de las políticas públicas. De hecho, venimos trabajando con ANONG, y con otras organizaciones sociales que no están agrupadas en ANON para generar un ámbito de trabajo permanente con las organizaciones para que no solamente sean ejecutoras de políticas, sino que sean partícipes de la planificación de la política. Y lo mismo estamos haciendo con los trabajadores. Tuvimos, de hecho, la semana pasada una reunión con SUTIGA, muy buena reunión, instalando un ámbito permanente de trabajo, no para los temas laborales, que ya los tenemos ámbitos para tratarlo, sino para los temas más de diseño de las políticas públicas en general. Porque creemos en la participación, porque hay muchas organizaciones que le agregan valor a la política pública. O sea, lo que hacen no es simplemente ejecutar un servicio en nombre de un tercero, ¿no? Lo que hacen es agregarle valor porque tienen expertise, porque están hace mucho tiempo en un barrio, en una comunidad, conocen el lugar, porque tienen un acumulado, ¿no? Un perfil de trabajo. Y además, algunas de estas tareas son tareas que no son necesariamente permanentes. Entonces, cuando uno ve trabajadores que están desde hace mucho tiempo expuestos en una primera línea de atención a temas tan duros, también encuentra el desgaste y el impacto que tiene eso en la vida de los trabajadores, ¿no? Entonces, la posibilidad de rotar en distintas actividades, la posibilidad de que alguno de estos servicios también, a medida que se vaya transformando el sistema, que es a lo que estamos apostando, vayan desapareciendo esos servicios y se vayan creando otros diferentes, nos exige trabajar en el marco de convenios con gente que además tiene un acumulado en estas tareas, en estas actividades. Entonces, no es una respuesta única, te diría, hay servicios que estamos dispuestos obviamente a conversar con los trabajadores, pero además con nuestros propios equipos que evalúan continuamente lo que estamos haciendo, para que se puedan hacer por otras vías que no sean las de convenios con organizaciones de la sociedad civil, y hay otros en los que entendemos que es pertinente que se realicen a través de este tipo de convenios, y eso además va en línea con una concepción
que no es de privatización de la política social en absoluto, es de socialización de la política, en el sentido de que actores sociales y actores colectivos que tienen experiencia y que tienen implantación en las comunidades puedan ser parte del diseño, de la ejecución y del control de las políticas públicas, y eso nos parece que ha sido muy positivo en muchas áreas y que tenemos que seguir trabajándolo, y para eso también tienen que mejorar estos marcos, ¿no? Porque si la consecuencia de eso termina siendo la vulneración de derechos de trabajadores, bueno, obviamente el sistema no cierra, ¿no? Entonces es un tema en el que hay que seguir trabajando y mucho. Volviendo a este tema del conflicto de los trabajadores y al plan 365 que anunció el gobierno, que es un tema que va a estar desplegado todo el año, no solo en invierno. ¿Cómo seguirá en los meses de calor esta, estas medidas desplegadas en términos de centros operativos o el personal calificado? ¿Se va a seguir, por ejemplo, con el tema de la evacuación obligatoria en noviembre, por decir algo? A ver, la evacuación obligatoria en el marco de la alerta roja va a durar hasta que dure la alerta roja, ¿no? La alerta roja se desencadena por un fenómeno climático. Nosotros el año pasado la mantuvimos hasta fines de septiembre, porque bueno, había cambios bastante bruscos en las temperaturas, en las condiciones climáticas, digamos, y además estábamos evaluando que era muy positiva para los objetivos que se había planteado. Este año, bueno, comenzó bastante antes, comenzando, digamos, el día 7 de mayo a la tarde. Estamos adelantando más de un mes y medio el inicio de la alerta del año pasado. La mantendremos hasta que sea necesario mantenerla. Luego, el instrumento de la evacuación obligatoria, al día de hoy, no existe fuera de la alerta, digamos, ¿no? O sea, lo desencadena la alerta. Entonces, tenemos que seguir conversando sobre instrumentos, herramientas que permitan mejorar el tipo de respuestas que se dan. Y bueno, lo que refiere a la evacuación obligatoria en el marco de la alerta roja, funcionará hasta que la alerta roja dure. Nosotros apostamos mucho a que las personas que ingresan en el marco de la alerta roja permanezcan en el sistema. El año pasado lo logramos. Si uno mira la cantidad de personas que permanecieron en el sistema, es muy similar a la cantidad de personas que estuvieron durante la alerta. Entonces se retuvo, por decir de alguna manera, a muchas personas que no estaban ingresando al sistema de protección social. Incluso se hicieron derivaciones a hogares asistidos, comunidades terapéuticas, a dispositivos más especializados, digamos, ¿no? Pero notamos también un repunte de la cantidad de personas en calle después de la alerta. Por un lado, porque lamentablemente sigue ingresando gente a la situación de calle. Esto tiene que ver con muchos factores. Por otro lado, porque también las condiciones climáticas hacen que las personas tengan menos propensión a ir a un refugio o a un dispositivo. Entonces, ¿cuál es nuestra gran apuesta? Que la salida de la alerta este año, y bueno, esto se irá profundizando año a año en la medida en que también los recursos y la política pública lo permitan, esté más centrada en otro tipo de respuestas que no son refugios, sino viviendas con acompañamiento, propuestas también de trabajo, porque este tipo de alternativas, que obviamente se tienen que pensar siempre en función del perfil de las personas, en sus trayectorias, eh, retienen mucho más a las personas en su vinculación con el sistema que los refugios. Los refugios, no en todos los casos, pero en muchos casos, tienen una dinámica de entrada y salida itinerante muy fuerte, y eso es algo que queremos corregir. Por eso la estrategia de calle que construimos con la participación de mucha gente, entre ellas personas en situación de calle que por primera vez tuvieron voz en esto. Más de 2.000 personas participaron en 40 encuentros para diseñar esta estrategia. Apunta mucho a fortalecer bueno, las salidas con vivienda, trabajo, bueno, obviamente atención de salud, ¿no? Perfecto. ¿Qué respaldo tuviste del presidente Orsi ante las críticas que recibiste algunas semanas atrás? Bueno, un respaldo muy fuerte, un respaldo obviamente en el diálogo personal con el presidente, que ha sido permanente. Yo tengo un muy buen diálogo con el presidente y un diálogo donde además todos los temas que hacen a la gestión del ministerio e incluso temas políticos más generales los conversamos mucho. Y además un respaldo público que fue muy importante, ¿no? Lo valoro muchísimo, la verdad que lo valoro muchísimo. Y en un contexto donde incluso surgieron planteos más desde la propia interna, de la fuerza política que integro. La verdad que un respaldo de esa naturaleza se valora un montón. ¿Fue una decisión política salir en la conferencia de prensa con Orsi cuando se anunció el plan 365?
Eso ya estaba previsto. Nosotros teníamos planificada una salida que en realidad iba a ser 2 semanas antes, y la postergamos porque se anunció el plan de seguridad esa misma semana y nos parecía que no podíamos superponer esas 2 iniciativas en una misma semana. En el medio surgieron algunas de estas cosas, pero estaba prevista la actividad, estaba previsto el formato en el que lo íbamos a hacer y el contenido de la presentación. Acá me quiero detener porque he escuchado gente que incluso es formadora de opinión, a la que respeto y que tiene un acumulado de información muy grande, decir que nadie sabía que el Ministerio de Desarrollo Social estaba haciendo un proceso para construir una estrategia sobre calle. El que no sabía eso es porque no lee los diarios, no ve la televisión. Nosotros del 20 de agosto del año 2025 lanzamos el proceso participativo para construir la estrategia de calle. Lo hicimos en el espacio modelo con la presencia del presidente de la República, con más de 400 personas. Estuvieron todos los medios de comunicación. Hicimos un itinerario de trabajo planificado con una metodología basada en la educación popular, en la psicología comunitaria, con herramientas que nos ayudaron a contar con voces que nunca estaban en la planificación de la política en todo el país. Desplegamos 40 encuentros, estuvo la prensa local en muchas de esas actividades y bueno, el punto de llegada era la formulación de la estrategia y su presentación. Perfecto. Y volviendo a este tema del respaldo de Orsi y las críticas que recibiste, más que nada parte de la interna, ¿en algún momento pensaste en la renuncia al cargo? No, no, en ningún momento. En ningún momento porque yo estoy trabajando con toda la fuerza, la convicción y además estoy viendo diariamente los resultados del trabajo que hacemos con un equipo enormemente comprometido. Nosotros tenemos un equipo de directores que trabajan de madrugada, o sea, de día y de madrugada, que tienen un compromiso enorme. Haber logrado construir ese equipo y estar haciendo todo lo que estamos haciendo en tan poco tiempo, la verdad es que la mayor parte de este tiempo, además con un presupuesto que no era el nuestro, es algo que valoro mucho y estamos dando un giro además en la política social hacia una mirada más comunitaria a la política social. Se habla siempre del tema calle, que es un tema que nos preocupa un montón y en el que tal vez es donde más hemos puesto iniciativas, acciones y expansión del sistema, pero también a nivel de nuestra presencia en los barrios. Estamos con un proyecto que se llama Comunidad a la Calle, que es el vinculado a atención a personas en calle, pero estamos con otro proyecto que se llama Comunidad a la Plaza, que es un proyecto que tiene que ver con la vinculación con los vecinos y las vecinas de los barrios, un ministerio que se había convertido en un ministerio muy de oficina, que en su presencia en espacios públicos está logrando contactar a gurises, gurisas, a personas mayores que necesitan algún tipo de apoyo del Estado, pero además se está nutriendo de un trabajo de las organizaciones sociales. Cuando yo conversé con el presidente sobre este rol, lo primero que nos dimos cuenta conversando es que teníamos la misma mirada respecto del papel de los barrios, de las comunidades, de la gente, de las iniciativas de la gente. No creemos en una política social que se planifica exclusivamente desde el Estado. El Estado tiene un rol fundamental como garante de derechos, pero si no se construyen condiciones de organización, de músculo, de tejido social, esos derechos después no se pueden garantizar en la realidad, porque las personas a la primera crisis se caen y tenemos que apostar mucho a la potencialidad de las personas y de las comunidades. Eso es lo que estamos haciendo y por esa razón estoy muy convencido del trabajo en este rol. A veces es muy hostil, es muy difícil, estoy en uno de los lugares más difíciles del Estado, seguramente, y además, bueno, surgen muchas veces miradas más sensacionalistas o efectistas sobre algunos temas. Yo estoy militando políticamente desde hace muchos años, así que he escuchado estas cosas en distintos momentos, y bueno, a uno no dejan de dolerle, pero el compromiso y la convicción de estar en este lugar desarrollando este trabajo está absolutamente intacto. Seguís firme en el ministerio. Sí, muy firme y aparte con la firmeza del respaldo del presidente, que es el que decide, ¿no? Quién está en cada lugar y él está muy convencido de lo que estamos haciendo, me lo dice de forma permanente. Por mi parte. Bueno.